Lucas capítulo 15 y versículo 11. Es una parábola que ustedes conocen muy bien, se llama conocida como la parábola del hijo pródigo. Pero en esta parábola, vamos, hermanos, a resaltar 4 cualidades del Padre. 4 cualidades del Padre en este pasaje de la Escritura. Vamos a leer algunos de los versículos. Versículo 11, Lucas 15 dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Creo que hay muchas personas en nuestro ambiente que tienen algunos no tienen lo que es una imagen de un padre. Otros, la imagen de un padre es distorsionada. Distorsionada porque a lo mejor cuando nuestro padre nos engendró, no lo conocimos. O en otros casos, los padres estuvieron ahí en nuestra niñez, pero no actuaron de manera correcta, digámoslo, con nosotros. En nuestros hogares, tristemente, es muy común el abandono del padre del hogar. Es muy común la violencia causada por el alcoholismo, muchas veces en los padres de familia. Muchas veces los hijos ven los maltratos que hay en los hogares de parte de sus progenitores, y algunos al extremo de llegar a ser abusadores de su propia familia. De tal manera que cuando venimos a meditar acerca de la imagen de un padre, algunos no tienen imagen de lo que es ser un padre porque nunca lo tuvieron, y otros como que les duele un poco el corazón por el hecho de recordar la imagen de ese padre que no actuó de manera como generalmente los hijos esperan de parte de sus padres. Pero, hermanos, cualquiera que sea el trasfondo, cualquiera que sea la imagen o la experiencia que hayamos tenido en nuestra niñez, en nuestra juventud temprana, o que ahora mismo algunos acá tengan de su padre, quiero decirles que Cristo Jesús vino para restaurar la imagen de lo que es un verdadero padre. Si usted nunca conoció a su padre, quiero decirle que Dios es el que nos ha ofrecido su paternidad. Si usted ha tenido una distorsión de su padre en su niñez, quiero decirles que Dios es el que restaura esa imagen de un padre que nos ama, de un padre que tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. Y de hecho, pienso yo que hay más ejemplos de buenos padres que de malos padres. Y en la Biblia tenemos, en este caso que nos ocupa aquí en la palabra de Dios, precisamente la imagen de un padre, de un buen padre, de un padre correcto, de un padre que está de acuerdo al modelo que Dios estableció para la paternidad del ser humano. Y vemos en esta parábola estas 4 cualidades que quiero resaltar. Por supuesto hay muchas otras, pero para ser breve, hablaremos únicamente de 4 cualidades de un padre. La primera cualidad que vemos aquí, hermanos, es la cualidad de la protección. Un padre es un protector. El padre que está de acuerdo al corazón de Dios, Dios lo equipó, Dios lo preparó, Dios le da todos los recursos espirituales e incluso los recursos materiales
para que el padre sea ese protector para con sus hijos. La parábola que estamos considerando nos habla de un padre que, por supuesto, tenía un hogar, tenía un techo, tenía alimento, tenía el cuidado espiritual que todo hijo necesita. Cuando la palabra de Dios en estos versículos que hemos leído dice: el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Y si usted lee toda la parábola, se va a dar cuenta que la palabra aquí nos muestra un padre que en los pequeños y en los grandes detalles, él está pendiente de sus hijos. Todo padre que sabe humillarse delante de Dios, o todo padre que sabe inclinar no solamente su oído, sino también su voluntad para agradar a Dios, para servir a Dios, es un padre definitivamente que tendrá el recurso espiritual para darle protección a la vida de su familia. La segunda cualidad que vemos en esta parábola es la compasión. Dice la palabra: no muchos días después, versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. O sea que la parábola nos habla del fracaso de uno de los hijos de esta familia, el que nosotros realmente conocemos más bien como el hijo pródigo. Él tomó la herencia que su padre le dio, pero no la supo invertir. Al contrario, malgastó lo que había recibido. Y no solamente malgastó lo que había recibido, sino también fracasó en su intento de encontrar, digamos, la felicidad en las cosas que él creía que las podía encontrar. Lo perdió todo. Tanto fue la frustración de este hijo que mire lo que dice la palabra: fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice, le envió a cuidar o apacentar a los cerdos. Es decir, que me imagino que en la comunidad las personas se dedicaban a la crianza de los cerdos. Habría, me imagino, corrales ahí en esa zona, en esa provincia. Pero dice, habla de la frustración de este joven. Hermanos, ve aquí la cualidad de la compasión, del amor de un padre. Porque a pesar de que el hijo había fracasado y estaba frustrado en su fracaso, lo había perdido todo, la actitud del padre no fue de desechar a este hijo. No fue de recriminar el fracaso que este hijo había encontrado por sus propias decisiones o sus propias actitudes. El padre tampoco le cerró la puerta al hijo, sino que vemos lo contrario. Cuando el hijo reconoce su error, reconoce su pecado, reconoce su condición de fracaso y reconoce también la condición en la que él se encontraba a causa de sus propias decisiones, ¿qué encontró en el padre? Vea lo que dice la escritura en el versículo 19. Él le dijo: Padre, el versículo 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, en otras palabras, este hijo le dice: papá, yo no merezco nada de parte que venga de ti para mí, porque soy un joven fracasado, porque no merezco que tú me des
absolutamente nada, pues todo él reconocía que lo había perdido por causa de sus propias actitudes. Pero hermanos, lo que es digno de reconocer aquí en cuanto a la actitud o cualidad de este padre es su compasión, porque el padre estuvo dispuesto en el amor a no rechazar al hijo a pesar de su condición. Yo he conocido padres que en un día de rebeldía, en un día de una mala actitud de un hijo, se amargaron para toda la vida. He conocido de casos que el padre, por causa del fracaso de los hijos, les han dicho: ya tú no eres mi hijo, ya tú no eres mi hija, ya esta no es tu casa, ya este no es tu hogar. Y hermanos, no solamente se marca la vida del hijo que oye esas palabras de su propio progenitor o sus padres, sino también nos marcamos nosotros la vida. Porque así como Dios, hermano, nos encontró a nosotros, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados. Así como Dios nos encontró a nosotros y nos vio, hermanos, con ojos de misericordia. Porque ¿qué es lo que merecíamos nosotros como seres humanos? Merecíamos el juicio, merecíamos el castigo, merecíamos el infierno a causa de nuestro pecado, a causa de nuestras actitudes de rebeldía, de desorden para con Dios. Pero gracias a Dios, que Dios, dice la Biblia, no nos paga conforme a nuestros pecados, porque en su misericordia, hermanos, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados, Dios nos ve con ojos compasivos. Y tenemos ejemplos muchísimos en la Biblia para hablar de hombres que merecían, hermanos, lo peor de Dios, pero recibieron lo mejor de Dios. ¿Cómo es que sucede esto? Hermanos, es por el amor, es por la compasión de Dios. Es porque Dios no nos ve como los hombres vemos a los demás, ¿verdad? Los hombres vemos con la ley en la mano. Los hombres vemos, hermanos, con la ira en nuestros ojos, con el deseo de venganza, con el deseo de humillar a aquel que nos ha humillado. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, a través de los ojos de Dios, de la compasión de un Padre bueno, misericordioso y fiel, entonces podemos nosotros actuar con nuestros hijos con compasión y amor. ¿Qué merecía este hijo de la parábola? Se había gastado toda la herencia, estaba hundido en el fracaso, estaba vestido en harapos, estaba en el fondo, hermanos, del pozo de su propia maldad. Pero ¿qué hizo el padre? El padre, dice el versículo 20, vea que leámoslo, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿cómo lo vio el padre? Lo vio su padre y fue movido ¿a qué? Movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cualidades de un padre: protector y compasivo. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Sus hijos son sus hijos. Usted los engendró, yo los engendré. La madre los concibió, los desarrolló en su vientre. Y además de eso, el Salmo 127:4 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, hermanos, los hijos no son seres humanos que vienen aquí al mundo
al azar, sino que los hijos son herencia de Dios. Entonces tenemos que bajarnos a ese nivel y poder amar a nuestros hijos a pesar de sus pecados, a pesar de sus errores. Por supuesto, con la idea, y más que una idea, con el propósito en el corazón de que los hijos puedan conocer la gracia de Dios y puedan entregarse a Dios y puedan entender que lo mejor que un hijo puede hacer es tomar la decisión de entregar su vida en las manos de Jesucristo, en las manos del divino alfarero, porque Cristo, amado hermano, Dios es el único que puede restaurar nuestra vida. Y de eso quiero hablar en la tercera cualidad del Padre: un Padre protector, un Padre compasivo, amoroso, misericordioso. Y la tercera cualidad, un Padre perdonador. Leamos ahí la palabra de Dios. Versículo 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, notamos ahí el arrepentimiento, hermano. Notamos ahí que el hijo había llegado a conocer realmente cuál era su condición. Y el versículo 22 dice, fíjese cuál fue la actitud del padre. Esto me impacta, hermano. Es palabra de Dios. Ahí hay un mensaje para usted y para mí. Aquí el Espíritu de Dios nos está hablando por la palabra del Señor. Dice: el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo era muerto ya y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. O sea, evidentemente aquí, hermanos, hubo una actitud de perdón. Creo que todos nosotros, hermanos, necesitamos tener una actitud de perdón, porque vivimos en una sociedad imperfecta. Nosotros podemos fallarle a alguien o alguien nos puede fallar a nosotros. No hay garantía, hermanos, en este mundo de que la persona a quien usted más admira, la persona que más ama, la persona que usted considera que es más íntimo o íntima con usted, no le pueda fallar. Nadie le puede garantizar eso. Si no, recuerde las historias que pueden estar ahí alrededor de su vida. Todo hombre, hermanos, y mujer estamos expuestos a ofender. Es más, dice la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 3, que si el hombre es capaz de refrenar su lengua, de controlar su lengua, sería un ser perfecto. Pero ahí Santiago, más bien el Espíritu de Dios ahí nos la pone difícil, ¿ve? Porque dice: si el hombre es capaz de refrenar su lengua, entonces es perfecto en sus caminos. Pero obviamente a veces murmuramos, a veces señalamos la vida de una persona, y ahí estamos fallando, hermano. A veces ponemos más cuidado en los pecados así escandalosos, ¿eh? El adulterio, la fornicación y todo este tipo de actitudes o de pecados. Pero a veces descuidamos el hecho, hermanos, de haber herido a un hijo, haberle dicho una ofensa al hijo, una palabra áspera, una palabra de maldición. Y con ello también nosotros estamos afectando el corazón, y necesitamos que los hijos nos perdonen.
Aquí en esta cultura, en la cultura del mundo, se nos ha enseñado que el padre siempre tiene la razón, aunque esté equivocado. Y se nos ha enseñado que los hijos deben de darle siempre al papá la razón, aunque esté equivocado. Eso, hermano, tiene un trasfondo. Esa actitud, ¿sabe? El trasfondo es la soberbia, es el orgullo del hombre. El hijo siempre está equivocado y el papá siempre tiene la razón, pero no siempre es así. A veces los hombres estamos equivocados, hermano. Aunque nadie dijo amén, pero es cierto. No importa que usted no diga amén, pero es cierto. A veces los hombres estamos equivocados y con nuestros extravíos echamos a perder la vida de nuestros hijos. Y un día, hermano, cuando Dios hable a nuestro corazón, vamos a tener que llamar a los hijos, llamar a la esposa y decirle: mi amada, te pido perdón porque he estado equivocado, porque te he ofendido. Un día el papá tendrá que reunir a sus hijos y decirle: hijo, quiero pedirte perdón por todos estos años que yo he estado equivocado, que yo he hecho lo que es incorrecto, lo que no agrada a Dios, lo que ha herido tu corazón, y te pido perdón. Y habrá momentos en que los hijos van a tener que llamar a papá, y no solamente el día del padre, van a tener que llamar a papá y decirle: papá, perdóname porque te he irrespetado, porque no te he obedecido, porque no te he honrado, porque dañé tu corazón con mis actitudes, con mis pecados. Amado hermano, Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un corazón perdonador. Si en un matrimonio no hay un espíritu de perdón, ese matrimonio está destinado, hermanos, al fracaso y a la destrucción. Porque nos hemos casado dos seres imperfectos. Y si estamos unidos en el matrimonio, dos seres imperfectos, eso significa que continuamente o repetidamente vamos a estar reconociendo, ya sea el hombre o la mujer, el esposo o la esposa, va a tener que reconocer que se equivocó y pedir perdón. Y lo mismo nos sucede a los padres para con los hijos. Pero qué bueno que en el corazón de este padre había un espíritu de perdón. Amados padres, debe de haber un espíritu de perdón en nosotros. Un espíritu de perdón que haga posible que aquella distancia o aquellos obstáculos que han separado de nuestros hijos, de la comunión, de la armonía con nuestros hijos, sea removido. Porque así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús, así también nosotros tenemos que perdonar al que nos ha ofendido. Y esto me lleva a lo último. Padre protector, Padre compasivo, misericordioso, amoroso. Un Padre que perdona, pero un Padre que yo le llamo restaurador. Un Padre de segundas oportunidades. ¿Sabe que a todos los que estamos acá, Dios nos ha dado una segunda oportunidad? Y yo diría que más allá de una segunda oportunidad, algunos, como el que les habla, hermano, ya ni tengo memoria de cuántas oportunidades el Señor nos ha dado, y lo mismo a ustedes. Es decir, un Dios que nos da la posibilidad de que aun cuando hayamos fracasado, Él nos dice: hijo, vuélvelo a intentar. Hijo, levántate y sigue adelante. No dejes que tu pasado, no dejes que los errores que cometiste el día de ayer
o lo que te esclavizó en el tiempo pasado te prive de que tú puedas avanzar de aquí, de este punto, de esta noche aquí en este lugar, hermanos, hacia adelante. Dios, hermanos, siempre tiene un panorama hermoso más adelante, porque nuestro caminar, hermanos, es un caminar que va marcado por experiencias no solamente dolorosas, también experiencias buenas. Pero es importante que nosotros podamos desligarnos de todo aquello y resolver todas aquellas cosas del pasado. Una persona no puede ser restaurada si no perdona. Una persona no puede ser restaurada si no ama. Una persona no puede ser restaurada si no está dispuesto a arrepentirse, a reconocer cuáles han sido las razones de su fracaso, corregirlos y pedirle a Dios su misericordia para seguir adelante. Dice aquí la palabra que hicieron fiesta. Y fíjese, ya no tenemos tiempo para ver la actitud del otro hijo, porque el hijo que no consideramos pródigo también era pródigo. Lo único que él se quedó en la casa del papá, ¿verdad? Así que el papá tenía dos hijos pródigos, uno que se fue y el otro que se quedó, porque el segundo hijo fue pródigo de la amargura, pródigo de la envidia. Se quedó con el papá, pero con el corazón lleno de rencor, de envidia y de amargura. Pero veamos el final. Versículo 31 dice: entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué lindo cuando se llegan esos tiempos de valoración, esos tiempos, hermanos, en que podemos reconocer que aun cuando hayamos fallado, hayamos fracasado, cuando buscamos a Dios, siempre a Él lo vamos a encontrar. Alguien dijo que es más fácil que uno renuncie a Dios que Dios renuncie a uno, porque Dios no se da por vencido tan fácilmente. Como padres tenemos que ser protectores para con nuestros hijos, pero también tenemos que ser compasivos, misericordiosos, amorosos. Como padres tenemos que otorgar el perdón que va a llevar a los hijos a un nivel de restauración, a que ellos puedan, hermanos, probar las oportunidades que Dios en su misericordia nos da. Un día cada uno de nosotros como padres le vamos a dar cuenta a Dios por nuestros hijos. No crea usted que nosotros nos vamos a morir y todo terminó ahí, sino que cada uno le vamos a dar cuentas a Dios de lo que Él nos dio. Los hijos son como los talentos que Dios repartió, y Él espera que esos talentos que Dios nos dio, que es su riqueza, que es su tesoro, nosotros los podamos administrar de manera correcta y poder extraer lo mejor de la vida. Si usted está pasando alguna dificultad con alguno de sus hijos, no se dé por vencido, insista y dígale al Señor: tu palabra dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y yo no me veo sirviéndole a Dios solo, yo veo sirviendo a Dios al lado de mi familia. Como dijo Moisés a Faraón: ni una pezuña de una cabra vamos a dejar aquí, todo lo vamos a llevar, dijo. Amén, porque Dios nos está llamando. Y amado hermano, ninguno de nuestros hijos se va a perder, ninguno de nuestros descendientes se va a perder, porque Dios ha prometido que sus hijos le serviremos al Señor, y ese es nuestro propósito. Oremos. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, por tu maravillosa presencia en este lugar. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos
Señor, reflexionar en tu palabra y pedirte, Señor, por cada uno de nuestras familias. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos.